Acuérdense cuál era la clase pasada, lo que vimos fueron los incomunicables. ¿Cuáles eran los incomunicables? Que solamente Dios los tiene, ¿eh? En sí, o sea, todos los atributos obviamente los tiene Dios y le pertenecen a Dios y los tiene de manera perfecta. ¿Mm? Pero bueno, hay atributos que se comunican al ser humano. Y los incomunicables, ¿cuáles eran? Los que no se comunican. La autoindividualidad era autoexistencia, ¿Exacto? Ujú, eh, indivisibilidad, eternidad, ujú, inmutabilidad, ujú. Exacto. omnipresencia, omnisciente. Entonces, esas son las incomunicables, ¿no? Ahora, ¿qué queremos decir entonces cuando hablamos de comunicables? ¿Qué queremos decir? Sí, cómo es difícil de explicar, pero como, digamos, cómo lo podemos, ese atributo de Dios, cómo puede manifestar en nosotros, Ujú. ¿Está bien? de qué O manera, digamos, algo, porque no todo, por supuesto, pero los ejemplos están en la Biblia, los ejemplos que nos daba. los que vamos a ver ahora a continuación. Otro que, ¿quién más quiere aportar? ¿Mm? Co- co- ¿Cómo No, identificamos nosotros los ya, atributos del Señor? ujú. No sé quién habló también que se escuchó rebajito. Alguien. O no habló nadie. Capaz que. Ah, Son los atributos que nosotros compartimos con Él, comparte con ujú. nosotros. Claro. Ujú, Son aquellos atributos que Dios. Hay que entender esto, que en cierta medida, ¿no? Comparte con nosotros. ujú, Que obviamente, nosotros somos finitos, limitados, somos criaturas. ¿Eh? Por eso siempre decimos, que eso lo dijimos en la clase pasada, los atributos comunicables y los incomunicables no son que son perfectamente comunicados a nosotros, sino es ujú, parte, porque nosotros, acuérdense, somos finitos, somos criaturas. ¿Eh? Y ahora, estos atributos en cierta medida se comparten con nosotros, pero nosotros no podemos ver estos atributos a la luz del ser humano, porque somos, como vamos a ver en ahora, somos imperfectos y Dios es perfecto. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es uno de los primeros atributos que podemos ver? Decía ahí que era la espiritualidad. ujú. ¿Qué quiere decir esto de la espiritualidad? La espiritualidad de Dios. Primero veamos con respecto a Dios y después lo vamos a aplicar a nosotros. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que habla acerca de la espiritualidad de Dios? Buenas noches, profesor. Que ¿Qué Dios es tal? espíritu, que Dios no es una materia, no se puede comparar con algo tangible. ¿Mm? Ujú. Exacto, o sea, es que Dios, obviamente, Dios es espíritu, ¿no? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que Dios no es, como algunos dicen, que es energía pura. Dios no es energía Ujú. pura. Mi Dios no es, pensamiento. claro, no es pensamiento puro. Eso más que todo lo que pensaban los griegos, que era el pensamiento puro, Ujú, Dios. Por eso, como yo creo que la clase pasada le decía, que por eso Juan, en el Juan. Evangelio de Juan 1.1, cuando habla del Logos, está, Ujú, está rebatiendo ese pensamiento de los griegos. ¿Eh? ujú. La energía, o sea, el pensamiento puro. No, no es pensamiento, porque estas dos características son impersonales. Claro. ¿Mm? Y Dios se relaciona, es un ser que se relaciona. Exacto. ¿Eh? Entonces no va eso para Dios. No pueden decir la gente que es energía o es pensamiento. Sobre todo las cosas en nuestra época van a decir que es energía. Ya Claro. pensamiento puro Ay, sí. no se está hablando. Sí se habla de energía.
pero la energía no se relaciona. Entonces, pero Dios sí, Dios se relaciona con el hombre. ¿Mm? Amén. Sí, Entonces, y eso es bueno, ¿se dan cuenta? Eso es bueno para nosotros. Aunque Dios es espíritu, aunque Dios no está limitado, no, o sea, No no tiene tiene cuerpo, un cuerpo físico, ujú, claro, se relaciona con nosotros y eso es buenísimo. Y eso es lo que puede experimentar el cristiano. ¿Eh? Eso es lo que puede experimentar el sí. cristiano. ¿Mm? Eh, como dice ahí en Éxodo Ah, sí. 24. ¿Qué dice Éxodo 24? no te das imagen en ¿Sí? ninguna ¿Sí? Acá, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ujú. Y Fíjense prohíbe que es las muy imágenes. importante eso, lo que le está diciendo en el pasaje acá, lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, que no se deberían hacer ninguna imagen, o sea, el pueblo aún ni pensarlo, ni en sus pensamientos lo ajá, tenía, ¿eh? no lo Porque, prohíbe comparar y claro, pensar que su ser porque, es similar a alguna cosa creada. exacto, porque seguramente lo iba a distorsionar, y no es Dios la imaginación del hombre, lo que se puede imaginar de Dios. Por eso estaba completamente prohibido, ¿eh? Solamente, podemos decir, ellos y nosotros también, eh, vamos a entender a Dios a medida que Él se nos revela a nosotros. Y obviamente esto lo tenemos a través de la Biblia, y después lo vamos a seguir viendo un cachito. ¿Mm? Pero bueno, en Juan 4:21 dice, Dios nos Es prohíbe. espíritu. Ujú. Exacto, Dios es espíritu, ¿eh? Dios es espíritu. Eso es lo que decía el Señor. Entonces, vemos acá que a pesar de que Dios es espíritu, se relaciona con el ser humano, ¿eh? Mm. Se relaciona con el ser humano. Y eso no me voy a cansar de repetirlo. Uy, no sé qué apreté. Eh, Eso es bueno para nosotros, eso es confortable para nosotros, que es lo que vamos a ver en todos los atributos de Dios, ¿eh? Es confortable para nosotros. Ahora, ¿cómo se relaciona su espiritualidad con nosotros? En nuestra adoración, digamos. Ujú, En Juan 4:21 que Jesús habla, ujú. eh, Juan pone que nos dio un espíritu para adorarlo, en espíritu y en verdad. A ver, 4:21 creo que es. Cuando habla con la mujer samaritana, 4:21, 4:24. Sí, sí, en el versículo 21 y el 23, a ver. 24. eh, 4:24. Ujú. ah, Dios es Entonces, espíritu, ¿ah? Y los que ujú. le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y eso también está muy bueno, la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, porque la mujer samaritana le dice, ah, no, pero nuestros padres dicen que hay que adorar acá y ustedes dicen Ah, que hay que adorar en Jerusalén. Es interesante lo que el Señor dice, porque es ni acá ni en Jerusalén, o claro, sea, porque eso es algo espiritual, o sea, que es que el hombre lo puede adorar en su espíritu. ¿Mm? Entonces, y eso significa que nosotros podemos adorarlo en cualquier parte a Dios, sí, en cualquier lugar, en mi casa, en el auto, la iglesia, o sea, porque Dios es espíritu, nosotros tenemos una parte espiritual y Dios nos la dio para poder adorarlo, como decía, en espíritu y en verdad. Después hay claro, otro, ujú, ¿qué iba con a el decir? nuevo pacto, Claro, ujú, porque el antiguo pacto era con el arca. claro, exacto. Bueno, ahí tenían que ir al templo, Ujú, o al tabernáculo, tenían un lugar específico. Nosotros claro, en el nuevo pacto es maravilloso, ujú, eh, porque eso dice que es un mejor pacto, porque nosotros entramos al verdadero templo, que es claro, el cielo, que es donde Jesús entró, y nosotros ahora podemos tener un acceso directo a Dios.
Pero bueno, lo bueno es eso, o sea, es que nosotros podemos adorarlo en todas partes, en todo lugar, por medio de nuestro espíritu. También que dice Primera de Corintios 14:14. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ujú. No, No, bueno, ese es, sí, bueno, eso es Perdón, la primera de unión, Corintios. no, está bien, ese Bien. es 1 Corintios 6:17, 14:14, 1 Corintios Perfecto. 14:14, porque si estamos yo hablando oro de la en lengua, adoración, si yo ¿sí? oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi Ujú. entendimiento queda sin fruto. Ujú. Entonces, vemos, o sea, que o sea, nosotros podemos adorarlo en espíritu, ¿eh? En espíritu. Después Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos lo gloriamos en Cristo Jesús. Vemos que la relación que yo puedo, porque el Espíritu Santo vive en mí, nosotros ahora somos el templo de Dios. ¿eh? Nosotros somos el templo. Ujú. Entonces eso nosotros le tenemos que saber. Porque muchas veces, que está bien, porque es bíblico, que nosotros tenemos que congregar, porque la Biblia nos enseña todo, pero Dios no está en un lugar físico en la iglesia. Eso era en el tabernáculo o en el templo antes, en el antiguo pacto. Dios ahora habita en la iglesia que somos nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, ahí donde nosotros tenemos una relación estrecha con Dios y por eso podemos adorarlo bien en cualquier lugar, como le decía. Porque como también que leí Ariel, Primera de Corintios 6:17, habla de nuestra unión, de nuestra unión que hay en el creyente y Cristo. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Está hablando, obviamente, acá estos pasajes hay que entenderlo en su contexto, porque Pablo está hablando ahí la comparación de que los que se unían con una prostituta, entonces Ah, hablaba de esa unidad. Acá está hablando de una relación estrecha, una comunión. Hay un autor, un comentarista que dice, es como si nosotros pegamos, o sea, acercamos dos vidrios y después los queremos separar. Dice, el mismo aire lo hace casi imposible separarlo, pero hay una relación estrecha entre Dios y nosotros que eso es lo bonito, lo hermoso, es que podemos orar y saber que Él nos escucha, podemos cantarle y saber que Él nos escucha y se goza en eso. O sea, esa relación, esa unidad está hablando el apóstol Pablo. Bueno, después habla también en Romanos que el Espíritu nos da testimonio. Y entonces, ahí vemos que también nosotros tenemos una parte espiritual, ¿eh? Una parte espiritual. Así como Dios es espíritu, nosotros también tenemos un espíritu. ¿Se entendió eso? ¿Hay alguna pregunta? claro que somos espíritu también. Tenemos el Tenemos, espíritu que cuando nos muramos, el espíritu va a partir con Dios y la materia, como dice Eclesiastés 12:7, volverá el polvo a la tierra y el espíritu volverá a Dios que lo creó. exacto, eso cuando morimos. Mm. Obviamente que nosotros tenemos que entender, más allá, de acuerdo a la Biblia, que cuando Jesús venga por segunda vez, esos Ah, sí. cuerpos serán resucitados y glorificados, ¿no? Pero sí, si nosotros morimos, tenemos la seguridad de que inmediatamente vamos a estar con el Señor Jesús. Una pregunta que se me planteó, porque hoy en día veo que está el tema de la cremación. ¿Eso tiene algo que ver con el cuerpo? Porque el cuerpo se lo comen los gusanos. Sí, O sea hay que se diferentes, queme, hay ¿qué diferentes, pasa? hay diferentes posturas, Ujú, pero también, o sea, como decíamos, si uno tiene un accidente en el coche y se muere quemado, listo, murió quemado claro. también. El tema acá es un tema de que los católicos antes, por ejemplo, no querían que a los cristianos los entierren, o los romanos los tiraban a los cristianos o a las personas que no eran romanas o de los delincuentes, lo que sea, los tiraban al
infierno, se le decía que era el Gehenna, o que era el basurero de que nosotros tenemos hoy a cielos abiertos, donde tiran la basura y la queman. Bueno, ese es el infierno. Cuando Jesús habla del Gehenna, del infierno, o sea, la gente lo entendía porque estaba hablando de donde tiraban ahí, al fuego. ¿Mm? Por eso es bien visual. Y entonces lo que los cristianos hicieron fue darle honor aún al cuerpo muerto, que eso ya lo hacían los judíos, o sea, que los enterraban, o sea, no eran un cacho de carne que se tira. Por eso ahí hay una discrepancia con los que dicen, no los quememos, porque hay que honrarlos, aún después, cuando se mueren, el cuerpo es digno. Pero en eso viene el tema. Pero bueno, Pero que ¿qué ahora postura toma? Perdón, ¿no? Nosotros, ¿qué no, postura dentro de los evangélicos hay varias posturas. Así que, bien. sí, dentro de los evangélicos hay varias posturas. Bueno, Pero bueno. bueno, o sea, eso no quita que si no vamos a ir al infierno o no, si queremos. O sea, son posturas secundarias que no hacen a la salvación. Bueno. Así que, si alguno quiere creer una cosa o otra cosa, bien, listo. Ahora vamos a ver ¿cuál era que seguía? El siguiente, la invisibilidad de Dios. Invisibilidad. ¿Qué podemos decir de eso? La invisibilidad de Dios. Grudem decía de que no podemos ver la esencia total del ser espiritual de Dios, aunque Él se manifiesta a través de la creación, digamos, de las cosas creadas y visibles. No está diciendo que es un fantasma. Claro. No, eso no está diciendo Gruden que es un fantasma o que es irreal, ¿no? Sino que se relaciona con el atributo anterior de lo que es espiritualidad o que Dios es espíritu. No se puede, el ser humano no lo puede ver, no lo puede percibir con los ojos, con el tacto, con el gusto, o sea, no. Entonces, a eso estamos hablando de la invisibilidad. Como dice, ¿cuáles son los pasajes que defienden este atributo? Juan 1, Juan 1, 18, perdón. A Dios nadie lo vio. Exacto. Solo el único. A Dios nadie lo vio jamás. También tenemos Juan 6:46. 6:46. Que dice, No es que alguien no haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. O sea, Jesús mismo. claro, pero estamos hablando acá que nadie pudo ver a Dios, ningún ser No. humano. Después, primera de Timoteo 6:16, dice, y al único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Inaccesible. Entonces, pero ahora sí, pero Dios se manifiesta a los hombres, ¿no? En un sentido en que en la creación y en ahora lo que vamos a ver. En un sentido, Dios se hace manifiesto, aunque es espíritu, aunque es invisible, o sea, no lo veamos, Dios se manifiesta de una manera. ¿Y cómo podemos ver? Exacto, veamos el Antiguo Testamento primero, cómo se manifestó Dios en el Antiguo Testamento. Y a través de la teofanías. Teo es Dios y faina o faino aparecer. Dios asumió varias formas para mostrarse. En Éxodo 33:11, que acá hay una cuestión con los mormones, que más o menos que Moisés habló cara a cara con Dios, pero no dice que lo haya visto, que le haya visto la cara. Claro, porque son teofanías de Dios, así como a través de ángeles. Claro, así como la zarza. Eso. Y la antiguidad. ¿No escuché? Los ángeles vienen como una nube de fuego, como una columna de Pero fuego. claro, después también se a través de apareció, ángeles.
claro, Abraham, bueno, A Jacob. Ujú. claro, lo de Abraham, Abraham dice Génesis 18:1, espere que lo abro un Sí, cachito. que tres hombres que se le aparecieron en una. Sí, quería corroborar bien si era ese, Ah, que si justo se me apagó el teléfono. A ver si alguno lo tiene ahí. a Que me lea ver. a ver si tiene la Reina Valera, dice un título. Sí, Génesis 18:1 8:1. dice promesa del nacimiento de Está Isaac. bien. Ujú. Claro que se le Después, aparece y habla de que era una antorcha que se manifestaba, o sea, que cruzaba, después hubo un pacto y todo eso. claro, que No era de alzó los. sus ojos, ajá, y Ujú. miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo y dijo, Aún Señor, si así, habrá. claro, aún eso que lo dice Gruden, que es Sí, una teofanía, en sí lo que pasa con Moisés es más una cristofanía, porque es ah, Cristo el que se le aparece. ¿Mm? a Moisés, Como hombre, claro, como hombre. Es una cristofanía más que una teofanía. Pero bueno, ¿cuándo? hay en eso los tres hombres, porque después él queda hablando con uno de ellos. Y los Pero otros, Abraham, entonces. acá estaba, acá, no, 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 es por eso, Abraham, en Génesis 18:1. Ah, sí, no, que le entendí a Moisés, por eso que no. Capaz que yo le dije Ajá. Moisés, capaz que me confundí, Sí. capaz que, Entonces Abraham fue una cristofanía. claro, es más una cristofanía que Ah, una teofanía. Pero bueno, bien. ahí eran manifestaciones de Dios a los hombres. También, como Ujú, decían, Jacob, a través de la columna de fuego, de nube, en el desierto. ¿Mm? bien. Otra también tenemos en Josué, no, en Jueces No. 13, ¿eh? El Ah, papá y la mamá de Sansón. sí, que la No, madre se ¿Mm? Ahí también se aparece el ángel arrodilló, de, se postra ante la. claro, que también, al ser más que una teofanía, ahí también se puede hablar que es una cristofanía. También, porque Ah, cuando se habla del ángel de Jehová es más cristofanía que teofanía. Pero es sí, lo ajá. mismo, claro, es lo mismo. Es similar, o sea, estamos hablando de Dios manifestándose, porque a ver, Jesús es Dios. Entonces Claro, estamos hablando de lo mismo. Entonces es Dios claro, lo que pasa es que manifestándose. cuando no es Dios, el ángel mismo dice que no se postre, como pasó con Juan en Con Apocalipsis. Juan, exacto. Ujú. Y Entonces, una consulta, con respecto a cuando a Abraham se encuentra con Melquisedec, que se habla de que Melquisedec es un rey Ah, de claro, Cristo, también podría ser no, una. bueno, es así. Lo de Melquisedec es diferente ¿eh? porque Melquisedec era alguien, se ve que era un rey de que en ese entonces no se llamaba Jerusalén, sino Salem, porque era rey de Salem, que el Salem es donde es Jerusalén, eh, antes que Israel tome el lugar y esté como Jerusalén. Este rey no tiene nombre, pero era un sacerdote del Señor, amaba a Dios y dice que era un rey. Es interesante porque después se conecta en Hebreos, que eso se ve eso lo vamos a ver también en el cuarto módulo, se ve cuando se habla de Cristo. Pero lo que habla es la conexión de quiénes eran los que tenían que ser sacerdotes. Solamente el linaje de Aarón, los Mm, levitas. Si no, ninguno podía ser sacerdote. Si no era levita, no podía ser sacerdote. Y Jesús no es de la tribu de Aarón, de los levitas. Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, ¿cómo puede ser sacerdote Jesús? Y porque viene de Melquisedec, dice el de Hebreos. Se puede decir que lo que más que una cristofonía, Melquisedec es un tipo de Cristo como sacerdote. Es mayor que la tribu de Leví, mayor que Abraham. ¿Por qué? Porque ya existía.
vendría a ser. Y es interesante porque no se sabe mucho de Melquisedec, por eso es como algo misterioso, medio misterioso porque no se sabe nada. Entonces se aplica bien a Jesús, como que siempre existió Melquisedec, como si fuese así. Apareció así, ¿de qué? ¿Quién era? Entonces se aplica. El sacerdocio de Jesús es de Melquisedec y no de Aarón. Por eso es sacerdote. Porque si no, no podría ser nunca sacerdote Jesús, porque no era de la tribu de Leví. Pero es más allá, va más allá. Viene casi del principio, porque fíjense que está con Abraham, Melquisedec. Pero bueno. Ahora, ¿cómo? Porque ya me perdí yo. Y en el Nuevo Sí, Testamento está la manifestación sí, suprema de de Dios. Dios. ¿Quién En es? Juan, La Jesucristo. Exacto. Jesús. Jesús es la revelación plena, suprema de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el pasaje que habla de la manifestación esta de Jesús? Juan Jesús 14:9, ¿Qué dice? 14:9. el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso, imagínense, para un judío escuchar eso, Claro. le explotaba la cabeza, claro, por eso lo querían matar. Se está haciendo como Dios, o sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a decir eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, él es Dios, entonces es la manifestación perfecta de Dios. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, como habíamos visto. Ahora, fíjense Sí. también, en el contexto judío, todos dicen, sí, tiene razón, a Dios nadie lo vio jamás. Todos los judíos estaban totalmente de acuerdo ahora, pero Jesús dice, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Pum! Ahí lo querían matar a Jesús. Sí. Porque porque Él es la revelación perfecta y final de Dios. Él es la revelación perfecta y final de Dios. Queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús. Y ahora, ¿cómo se relaciona esa invisibilidad en nosotros? Es muy parecido, como decíamos, el tema del espíritu. O sea, el espíritu no lo vemos. Nuestro espíritu no lo vemos, el espíritu de las personas no los vemos. Pero bueno, eso, por eso es comunicable. Ahora, hay algo que es precioso para nosotros, que cuando estemos en el cielo, vamos, dice que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán Pero a otra Dios. vez, va a ser, o sea, no sabemos cómo va a ser, obviamente. Eso no dice la Biblia cómo va a ser. Verán a Dios va a ser que vamos a tener un conocimiento mayor de Él. Y lo más precioso de todo es que sí vamos a ver a Jesús. Y al ver a Jesús, o sea, Él nos va a conocer a Dios. Él es Dios. Entonces lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Porque recuerden, o sea, Jesús no se desprendió de su cuerpo. Jesús ascendió con su cuerpo al cielo y así vendrá. Entonces, así lo vamos a ver nosotros. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, porque nuestros ojos lo van a ver. Bueno, dice 1 Corintios 13:12, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces también vemos de una forma, pero cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, o que nos muramos, o cuando el Señor venga por segunda vez, vamos a tener un mayor conocimiento. No quiere decir que va a ser pleno. Nunca vamos a conocerlo perfectamente a Dios, porque Dios es eterno y es infinito. Entonces, y eso es lo maravilloso también de la eternidad cuando nosotros estemos delante de Dios. Vamos a seguir aprendiendo de Dios.
los ángeles siguen aprendiendo. Y imagínense, como dice en Efesios, o sea, en los ángeles están aprendiendo de la iglesia. Entonces, fíjense, o sea, y los ángeles son superiores a nosotros, son superiores a nosotros. Tienen mayor conocimiento, tienen más fuerza, tienen todo. Así todos siguen conociendo. Entonces, nosotros también vamos a seguir conociendo. En Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en su frente. Está hablando del mismo Señor Jesús. O sea, nosotros vamos a ver a Dios, podemos decir cara a cara porque lo vamos a ver a Jesús. En su esplendor. En su esplendor. Y eso, obviamente, eso es maravilloso. Así que bueno, vamos a seguir porque si no, nos va a agarrar la madrugada acá. Otro atributo comunicable es el conocimiento. Ahí ustedes ven que es la omnisciencia. Dice, Dios se conoce, dice, primeramente a sí mismo, ¿sí? ¿Lo tiene algún anotado eso o no? Dios se conoce plenamente a sí mismo. Ay, no lo da. Sí. Y 1 Corintios 2:10 puede ser, pero Dios no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Entonces, así como, a ver, Dios es omnisciente, o sea, todo lo conoce. Todo lo conoce, ¿no? Porque dice en 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos la reveló por medio. Y no me dejaba volver a entrar. Pero bueno, vamos a seguir porque se pasaron 40 minutos volando. Y falta un montón todavía. Bueno. Estábamos hablando de la omnisciencia de Dios, que Dios obviamente absolutamente todo lo conoce. Sí. En la diferencia del ser humano. Dios todo lo conoce. Nadie conoce el pensamiento de Dios sino el Espíritu de Dios, dice 1 Corintios 2:11. O Job 37:16 dice, ¿sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. O en cualquier cosa, 1 Juan 3:20, en cualquier cosa en que nuestro corazón condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Entonces, Dios sabe todas las cosas, como dice Gruden, reales. Esto es lo que sucede ahora mismo, lo que va a acontecer y lo que aconteció. O sea, todas las cosas reales. Y sobre todas las cosas, esto es lo perfecto también de este saber que tiene Dios, que conoce aún los pelos que algunas veces, los pelos y los pocos pelos que a veces tenemos. Pero Dios conoce aún los pelos que tenemos cada uno de nosotros en la cabeza. Fíjense el conocimiento que Dios tiene, el conocimiento que Dios tiene. A ver, Dios no es como nosotros, que se tiene que poner a pensar, a razonar, a hacer lógica, sino Dios, su pleno conocimiento es como los otros atributos que hemos visto, son eternos, son infinitos, son perfectos. O sea, Dios ve todo como si fuese, como decíamos en la clase pasada, en un presente continuo. Su visión es una sola, perfecta. Eso explota nuestra cabeza porque nosotros estamos en el tiempo, dependemos del tiempo. En Dios no se ve eso porque Dios es eterno y así es su conocimiento. Y eso, al ver que tenemos un Dios perfecto, un Dios que todo lo sabe, un Dios que nada se le escapa, que el presente y el futuro y el pasado lo tiene en un presente continuo Dios. O sea, que cada uno de los millones y millones y millones de seres humanos que pasamos por este mundo, Dios conoce el cabello que tiene cada uno. O sea, es maravilloso que Dios se pone a pensar, a ver cuántos pelos era que tenía José Luis. No, lo sabe.
Y eso es consolador para nosotros. ¿Por qué? Porque conoce nuestras necesidades sin que se lo pidamos. Y eso es maravilloso. O sea, Dios no se olvida de nosotros. Si nosotros estamos pasando por un problema, Dios lo sabe. Y eso es lo bueno del conocimiento de Dios. Obviamente que en la Biblia habla de que nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios, porque se deleita Dios al escuchar a sus hijos. Pero lo consolador que esto tiene de la omnisciencia de Dios, del conocimiento perfecto, es que conoce todo. Conoce todos mis problemas. Conoce lo que me va a suceder mañana. Y ahora, mi consolación es que ese Dios, que ya todo lo sabe, también tiene las respuestas. Por eso yo siempre debo buscarlo ahí. Es maravilloso eso. Como dice Hebreos 4:13, dice, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están desnudas y descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O segunda de Crónicas, que me encanta, esa segunda de Crónicas, 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyos corazones es completamente suyo. Entonces, fíjense que cómo lo describen los autores bíblicos. O sea, los ojos de Dios recorren la tierra, pero lo maravilloso de esto es que nosotros nos ponemos a pensar y un ser humano cuando recorre algo hace esto y perdió de vista ya lo que tenía atrás. Pero Dios no. Dios no pierde de vista. O sea, lo que nos está diciendo acá el autor es que Dios ve absolutamente todo y lo más confortante es que dice que es para fortalecer a aquellos cuyos corazones es completamente suyo. Sí, por eso es, Dios sabe lo que nos sucede. Lo sabe. Y va a actuar en consecuencia. ¿eh? Entonces es maravilloso de entender el conocimiento de Dios. Pero también, como se decía ahí, Gruden también sabe todas las cosas posibles. Por ejemplo, hay un pasaje que es interesantísimo, que lo habla Jesús, el Mateo 11:21, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras, si hubiesen hecho, dice, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, ¿qué es lo que está hablando acá? Es si esos milagros, el Señor como Dios, está diciendo eso, o sea, es, si estos milagros se hubiesen hecho en ese momento, ellos se hubiesen arrepentido. Ese es el conocimiento posible de lo que posiblemente podía haber sucedido si estaba pasando lo que estaban viendo los ojos de los judíos en ese día. Entonces, todo lo sabe, absolutamente todo. Como dice Gruden, ¿no? Habla de que Dios conoce todo en un acto singular, que quiere decir que Él no es como nosotros, que decía que necesita procesar los pensamientos, sacar conclusiones, hacer memorias, a buscar en los archivos, como nosotros hacemos en los archivos de nuestra cabeza para entender. Él no necesita razonar para concluir cosas o para tomar una decisión. Su conocimiento es presente, es instantáneo, es infinito. Obviamente, como les vuelvo a decir, ¿no? Nos explota la cabeza a nosotros porque no podemos entender eso. ¿Cómo puede ser que algo lo tenga así rápido? No es que es, porque muchas veces nosotros nos encontramos con personas que tienen un conocimiento. El otro día había un muchacho en la iglesia donde van mis hijos que dice, decime la fecha de tu nacimiento y yo voy a decirte el día que naciste. Y el tipo, así al toque, tiene ese conocimiento. Vos le decís la fecha y él te dice el día. Y es así, tal cual. Así todo, esa persona tiene que recurrir al pensamiento, al archivo, al razonamiento, tiene que recurrir a eso, por más bueno que sea. Dios no.
Dios no tiene que usar. Dios es instantáneo porque lo tiene presente. Ahora, ese conocimiento se comunica a nosotros. ¿Cómo? Se comunica. En lo que decíamos. Y en la creación, Claro, en nosotros es investigación, en sacar la ciencia. conclusiones, claro, en sacar conclusiones, en saber prevenir cosas por medio de probabilidades. ¿Qué pasa Sí. si hago esta cosa o no lo hago? O sea, nosotros, Sí. a pesar de que somos finitos y si nosotros crecemos en conocimiento, eso es parte solamente del ser humano. El ser No humano. lo tiene ninguna criatura. Ujú. Eso, ninguna criatura puede sacar conclusiones, pensar El en, razonamiento, digamos. claro, en probabilidades, en prevenir cosas, o sea, no lo puede hacer. Solamente el ser humano tiene, entonces es un atributo comunicable. Ujú. Es un atributo comunicable. Porque somos hechos a imagen de Dios. Después hay otro atributo también, que es la sabiduría. Claro que está conectado también, porque Está conectado. Pero ¿qué es la sabiduría? no es el conocimiento, sino aplicar bien ese conocimiento, tomar buenas Exacto. decisiones. El conocimiento en Dios sería la omnisciencia. ¿Cómo? En nosotros, en Dios sería la omnisciencia, el conocimiento, que todo lo Claro. sabe. En nosotros es conocimiento, lo tengo que aprender. Ujú. Ahora, si yo para ser sabio tengo que saber cómo aplicar ese conocimiento. Ahora, lo bueno de todo esto, en Dios, lo bueno de todo esto, en Romano, bueno, habla, ¿no? Romano 16:27, dice al único y sabio Dios, único, siempre cuando Dios, o sea, cuando no, sino siempre Dios va a actuar para hacer el bien. Por eso Santiago dice que todas las cosas buenas vienen de Dios. O sea, Dios no puede hacer algo malo. Aunque Dios tenga que juzgar, pero lo hace bien, porque su conocimiento y su sabiduría es perfecta. Aplica bien el conocimiento. No lo hace porque se enojó y porque como nosotros, que se calentó y se le salió la chaveta y le dimos un sopapo. No, Dios es perfecto. Entonces, y eso para nosotros, otra vez, es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque para el cristiano tenemos un propósito. El cristiano tiene un propósito, ser semejantes a Jesús. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, Romanos 8 habla de que nos va a transformar a la imagen de su Hijo. El propósito del cristiano es eso, ser como Cristo. Ahora, en el mismo Romanos 8, habla de que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, Dios utiliza todas las circunstancias de nuestra vida para nuestro bien. La sabiduría perfecta de Dios siempre va a encauzar todas las cosas para nuestro bien, para que nosotros seamos como el Señor Jesús. Son buenos. Dios hace buenas todas las cosas. Dios no va a buscar nuestro mal. Dios no va a buscar nuestro mal. Siempre Dios va a buscar nuestro bien. Ahora, ¿cómo se aplica a nosotros? Nosotros sí tenemos que también crecer en sabiduría. Obviamente tenemos que tener el conocimiento y ahora tenemos que saber cómo aplicar ese conocimiento y ser sabio. Sí, Por la ejemplo, podemos pedir. sí, Pedírsela a Dios.
¿Se dan cuenta cómo es un atributo comunicable? Ujú. Porque si tengo falta de sabiduría, le puedo pedir a Dios. ¿Mm? Ahora, ¿cómo puedo ser sabio? Conociendo la palabra de Dios. Claro. Un principio básico, que me lo dice la Biblia, es para ser sabios, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a El Dios. temor de Dios. Ujú. ¿Mm? Quiero ser sabio, tengo que temer a Dios. Temer a Dios no significa que tengo que estar, cuidado con esto, mira, Dios me está, sino es honrarlo, buscar honrarlo continuamente. Saber todas estas cosas, que Dios me está viendo, saber que Dios sabe lo que hay en mi pensamiento, en mi corazón, o sea, que no me puedo escapar de su presencia. O sea, y conocer todas esas cosas es vivir en santidad, saber que voy a dar cuenta delante de Dios, saber que Dios me perdona si yo peco y vuelvo a Él y me arrepentido. O sea, todo eso me hace sabio, que es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Entonces, yo por eso tengo que crecer en conocimiento, que todo el conocimiento para honrar a Dios lo tengo en la Biblia, no lo puedo buscar en otro lado, en ningún otro lado, porque como hablamos en el primer módulo, es la Biblia, me enseña, tengo absolutamente todo para la vida y para la piedad, todo. Quiero conocer la voluntad de Dios, está la Biblia. Entonces, ese ya tengo el conocimiento. Ahora, aplico ese conocimiento, me hago sabio. Es, bueno, como yo le decía, quiero cambiar de trabajo, soy sabio, mira, y este trabajo me dice, voy a ganar 4 millones de dólares, pero tenés que mentir. Y este voy a ganar 1.200.000 y no tengo que mentir. Entonces, ser sabio es eso, el principio de la sabiduría es temor de Dios. Entonces, yo no quiero pecar contra Dios. El problema es que me den 4 millones de dólares. Yo soy sabio, ahí aplico la sabiduría, elijo este otro trabajo. ¿Se entiende? Ujú. Ahora, aplicándolo a Dios, Dios no necesita ese tipo de razonamiento. Dios es sabio. Dios es sabio. Y siempre lo que va a ser lo bueno para nosotros. Va a ser bueno para nosotros. ¿Mm? Después tenemos el otro que es la veracidad, que incluye la fidelidad. ¿Mm? ¿Se acuerdan algunos pasajes de eso? No, hoy llegué hasta ahí nomás. Bien. ¿Alguno? ¿Algún Jeremías otro? 10 y 11. Ajá. ¿Qué Mas dice? Jehová es el verdadero Dios. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bien. San Juan 17:3 también. Tu único Dios verdadero. Y esta es la que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿Cómo dice? y a Jesucristo a quien has enviado. Si no sé quién habló recién, que dijo otro, no sé, pensaba que había dicho alguien otra cosa. Pero bueno, entonces, Él es el verdadero, o sea, es el único Dios verdadero. No hay otro Dios. Todo lo que Dios hace, dice, es verdad. Es verdad. Y obviamente que que Gruden lo une con la fidelidad. Hay otros libros, cuando se habla de los atributos de Dios, tienen que un atributo es veracidad, otro atributo es fidelidad. Es lo mismo. Acuérdense, lo que estamos viendo nosotros de los atributos de Dios, que lo vemos por parte, es para entenderlo nosotros. No es que Dios está partido en todos esos atributos. Dios es uno. ¿Mm? Dios se le dice Dios es sus atributos. Ujú. Este compartimiento lo hacemos porque nosotros somos finitos y necesitamos estudiarlo de esa manera.
¿Mm? Por eso en algunos libros de teología van a ver que hay un atributo que dice veracidad, hay otro atributo que dice fidelidad. Gruden, en este caso, dice que se unen, están unidos, que es veracidad y fidelidad se pueden estudiar juntos. Es una manera de verlo. ¿eh? Ahora, otra vez, o es un atributo para nosotros que es comunicable porque, por ejemplo, Éxodo 20:16 dice, no hablarás como tu prójimo, falso testimonio. O Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo. ¿eh? Entonces, sobre todas las cosas, el cristiano, ¿no? que tiene la ayuda del Espíritu Santo, tiene esta responsabilidad de hablar verdaderamente como su padre. Ahora, esto no quiere decir que los que no son cristianos no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer, el que no lo quieren hacer. Porque son enemigos de Dios. O sea, quieren hacer la suya. Pero sí lo pueden hacer. Entonces, vemos que la veracidad, entonces, que Dios cuando habla verdad, lo que Dios hace es verdad, o sea, y es fiel, bueno, así nos manda a nosotros hacerlo, porque es un atributo comunicable. Por eso habla de andar en integridad de corazón. Voy rápido porque si no se nos va enseguida la hora. Después seguimos con bondad. Fíjense que también Gruden en bondad incluye misericordia y gracia. En otros libros pueden encontrarlo que son 3 atributos diferentes. Pero Gruden lo que hace es los une. También. Dios es bueno. Jesús dijo, dice el primero Salmos 105, dice, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. El Salmo 106 dice, aleluya, dad gracias al Señor. ¿Por qué tenemos que darle gracias al Señor de acuerdo al Salmo 106.1? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Ahí dice, porque es bueno justamente. Exacto. Porque es bueno. Fíjense los motivos que tenemos de agradecimiento a Dios. Él es bueno. Ya tenemos motivos de agradecimiento. Él es bueno, Él es misericordioso. Él es misericordioso. Santiago 1:7, todas las cosas, dice, con la bondad, dice, porque toda buena dádiva viene de Dios. O sea, de Dios no puede venir cosas malas. De Dios vienen todas cosas buenas. La misericordia también. Ahí hay varios pasajes, después léanlo, son varios pasajes. Y después también tienen ahí la gracia. Obviamente, todo cristiano ha experimentado la gracia salvadora de Dios, aunque no lo merezcamos. La gracia la recibimos, es algo inmerecido, es un regalo. Es un regalo. La misericordia y la gracia es Dios dándonos un regalo que es la reconciliación que nosotros tenemos por medio de Jesús, para que nosotros, acuérdense, éramos enemigos y mediante Jesús nos reconcilia. Eso no es porque somos buenas personas o porque hubo algo bueno en nosotros o porque somos mejores que otros. No. De acuerdo a Romanos 3, todos somos iguales, todos somos pecadores, todos merecemos ir al infierno, todos, nadie buscaba a Dios, eso lo dice Romanos 3, o sea, nadie buscaba a Dios, nadie hacía lo bueno, nadie nada. Dios en su misericordia y en su gracia nos rescata y nos hace sus hijos. Eso es gracia, es un regalo. Y es gratuito, como dice Efesios 2:8. Por gracia son salvos por medio de la fe,
Y esto, dice Pablo, no es de ustedes, sino es don, o sea, sino es regalo de Dios por medio de la fe. ¿Mm? Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Se glorifique. ¿Mm? Entonces nadie puede decir, no, Dios me eligió a mí porque algo bueno tuve en mi niñez, o qué sé yo, cualquier pavada. No es por obras para que nadie se gloríe. Es gracia, es misericordia. ¿Eh? Ahora, eso mismo se pide de nosotros, porque también es un atributo comunicable. Dice, así que entonces, dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, nosotros tenemos que hacer el bien, así como Dios, lo único que procede de Dios es lo bueno, como dice Santiago, que también tuvo misericordia de nosotros, gracia, bien, hacer bien. Dice Lucas 6, Lucas 6 está bárbaro, Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen. Es muy fuerte lo que dice Jesús. Hagan bien. Dice, y eso es bondad. Eso es lo bueno de Dios. A ver, la bondad de Dios se manifiesta cuando Jesús habla en el Sermón del Monte, que Dios hace salir su sol, porque dice su sol, sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Ese es el Dios bueno. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Y lo pide porque lo podemos hacer, porque es un atributo comunicable. Y más los cristianos, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Sí? Voy al 200, bueno, ya casi con este ya termino, no sé cuánto vamos, que es, sobre todas las cosas también, el otro atributo es el amor. ¿Mm? Dios no tiene amor, ojo, Dios es amor, totalmente diferente. ¿Sí? Dios es amor. Dios nos ama, y esto también, otra vez, que es hermoso entenderlo. Su amor es eterno. Fíjense cómo se entrelazan todos los atributos. Su conocimiento es infinito, eterno, inmutable, perfecto. Su amor es exactamente lo mismo. Su amor es justo, su amor es perfecto, es inmutable. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías 31:3, le dice, con amor eterno te he amado. Y eso es lo que a nosotros, así como se lo dijo a Jeremías, nos lo dice a nosotros. Con amor eterno. Ahora, notemos la dimensión, esto, para entender el amor de Dios. Nosotros, obviamente, amamos a veces, obviamente muchas veces de forma egoísta, esperando algo, o tenemos tiempo, amamos más, amamos menos. O sea, Dios no tiene variación. Y a Jeremías le está diciendo, mira, nosotros si entendemos la eternidad de Dios, que no tiene principio y fin, Dios le está diciendo, con ese amor te amo. Y es lo que nos dice a nosotros, con ese amor nos ama. O sea, yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame más o me ame menos. Dios me amó en Jesús. Y esa es la demostración más, o sea, es la demostración de amor más preciosa, más magnífica que hay. O sea, si yo me porto bien, Dios no me va a amar más. Ya me amó. Si yo me porto mal, Dios no me va a amar menos. Ya me amó. Eternamente y en Jesús.
Ay, Dice, perdón. sí, Y ese pasaje que no me acuerdo cuál es, pero que dice que Él nos amó primero. en Primera de Juan, que Ah, nosotros no lo amamos a Él, sino que Dios nos amó primero. ujú. Pero nosotros se dan cuenta cómo yo tengo que aprender a relacionar los atributos de Dios. Si yo solamente digo, Dios es amor, Dios me ama, entonces yo me quedo con eso simplemente. Yo digo, bueno, hoy pequé, Dios no me ama, o Dios me va a amar menos. No, el amor de Dios es eterno, no cambia, es inmutable. Y sobre todas las cosas, la demostración de amor la hizo en Jesús. Punto, se terminó. ¿Queremos ver cómo nos ama Dios? Tenemos cómo Dios entregó a su Hijo. Y eso es consolador para nosotros. Eso es consolador. Porque muchas veces hay muchos cristianos que se autoflagelan porque se creen que el amor de Dios es como el amor nuestro que disminuye o aumenta de acuerdo a la persona. Y no, el amor de Dios es en Cristo. Y eso es maravilloso, es consolador para nosotros. ¿Eh? Ahora, Jesús nos manda a amar de esa manera. Dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarde mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. O también, no, me parece que no estaba ahí el pasaje, después si quieren se lo busco, dice, un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros. Ahora es interesante porque, ¿qué mandamiento nuevo ahí hay? Si sabían que nos tenemos que amar. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Amar al prójimo como a sí mismo. Claro, pero solamente él habla después que dice que hay que amarlo como él los amó. Mm. Un amor incondicional. Él los demostró el verdadero amor. A ver, no quiere decir que yo voy a morir por el otro, o sea, no me voy no voy a ser Jesús. ¿Eh? Pero sí, 8 minutos queda. Bueno. Eh, pero sí nos manda a amar, por eso tenemos que pedirle que Dios nos dé la fuerza, otra vez. Y podemos hacerlo, porque ¿cuál es una característica del fruto del Espíritu? Amor. El amor, ¿Mm? en la benignidad. Ujú. Entonces tenemos todas las herramientas. Entonces vemos los atributos de Dios son perfectos, son inmutables todos. Pero estos tipos de atributos se comunican a las personas, especialmente a los cristianos, por medio del Espíritu Santo, y los podemos llevar adelante, llevar a cabo, manifestarlos, ponerlos por obra. ¿Mm? Por eso son comunicables. ¿Quedó alguna pregunta? Que no nos queda mucho tiempo, pues se va a cortar en cualquier momento. ¿Quedó alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Igual cualquier cosa, si queda alguna pregunta, me escriben, acuérdense, me escriben o lo escriben en el grupo, me escriben personalmente, no tengo ningún problema. ¿Eh? Vamos a orar antes que se nos corte. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque cuando estamos estudiando tus atributos, realmente nos maravillamos de tu grandeza, como veíamos de tu amor, de tu misericordia, de tu fidelidad. Señor, abrí nuestro entendimiento para que podamos comprender aún mayor. Gracias porque esto nos consuela, nos fortalece, nos llena de ánimo. Señor, porque tenemos un Dios grande, poderoso, inmutable, que no cambia, y sabemos sobre todas las cosas que sos nuestro. Gracias por eso. Señor, ayuda a mis hermanos en los estudios, ayúdalos en sus trabajos, dale sabiduría para que ellos puedan organizarse, bendecí sus familias, Señor, bendecí sus trabajos. Señor, te agradecemos por todo, porque como decíamos recién, sabemos que tus ojos ven
cada uno de nuestras cosas, lo que necesitamos. Gracias, bendito Dios, porque vos te ocupás de todas nuestras cosas. Y queremos exaltarte y adorarte, y como decía el Salmo que leímos, y darte gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, se va a acabar esto en cualquier momento, se va a cortar, así que ahora corto y les doy la segunda parte de los atributos comunicables. ¿Eh? Y le digo otra vez, si necesitan cualquier cosa, ayuda, alguna pregunta, me escriben. ¿Sí? Gracias. Así que bueno, nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene. Amén. Bendiciones. Muchas bendiciones y gracias. ¿No? Hasta luego, Bendiciones. bendiciones. Chao, chao.